Buenas, Pau, Joseph, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, ¿Qué tal? Creo que tengo que levantar un poco más esto o me bajo yo un poco. ¿está bien? ¿Se ve bien? Acá Sí, cómo nos vemos. muy bien. ¿Qué Qué tal? ¿Cómo bueno. estás? Encantado de conocerte. Igualmente, Pau, gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a Joseph, súper eficiente. Era Eh, este caballero que estaba detrás de mí. sí, 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 todo muy bien. Gracias, Joseph, por tu Gracias, gestión Joseph. y obviamente a vos, Pau, por estar acá con nosotros, con Bolivia, desde Tarija, el sur del país. Bueno, vos sabes que estamos desarrollando esta iniciativa para visibilizar la cultura del vino y el Singani de Bolivia a través de esta revista que se llama Moscatel. Es una revista digital. Estamos hace 2 meses y bueno, la idea es conversar con gente también del mundo, de distintos ámbitos que tienen que ver con la industria de la viña y el vino. Entonces estamos acá también en la vinoteca de un amigo de Joaquín Arce. Estás viendo ahí, es una galería de vinos de distintas marcas que se Sí, hacen acá sí. en el Valle de Marco muy Tarija, bonito. en el Valle de Sinti, que está acá muy cerca. Entonces, bueno, esa era la idea también, un poco mostrar lo que hace Bolivia respecto a sus vinos de altura y al Singani. Bueno, empezamos, Pau. Esto va a durar aproximadamente casi una hora. Yo quería empezar diciendo que, un poco presentando a la OIB, vos sos el director general de la OIB, que la OIB proporciona a los países productores y consumidores de uva y vino información para desarrollar normativas, minimizar los obstáculos al comercio, promover la producción sostenible y proteger a los consumidores. La OIB tiene 3 objetivos: indicar a sus países miembros los medios que permitan tener en cuenta las preocupaciones de los productores, consumidores y otros actores del sector; asistir a otras organizaciones internacionales, especialmente a aquellas que ejercen actividades normativas; contribuir a la armonización internacional de las prácticas y normas existentes. La OIB es un organismo intergubernamental de carácter científico técnico con una competencia reconocida en el campo de la viña, el vino, las bebidas a base de vino, las uvas de mesa, las uvas pasa y otros productos derivados de la vid. Fue creada el 3 de abril de 2001 a través de un acuerdo adoptado en la ciudad de París en sustitución de la anterior oficina internacional creada en 1924. El acuerdo de 2001 fue suscrito por 35 países que están inscritos en la OIB, bueno, Perú, Argentina, Chile, Brasil, México, en este caso Bolivia no. Actualmente cuenta con 49 Estados miembros, de los cuales se agrega en calidad de observadores algunos territorios y organizaciones internacionales. La OIB tiene por finalidad recabar las preocupaciones de los productores, consumidores y demás actores del sector vitivinícola mundial, así como contribuir a la armonización internacional de las prácticas enológicas y las normas existentes, como también mejorar las condiciones de elaboración y comercialización de los productos vitivinícolas de los países miembros. A su vez, asiste a otras organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales, en particular a las que tienen actividades normativas. La presentación técnico-científico es ejercida, bueno, en la Argentina, ¿no? Bueno, ahora presentarte a vos, Pau, un poquito. Sos español, catalán, nacido en 1958. Bueno, hablas español, inglés, francés, catalán, y sos director general de la OIB desde el 2019. Fuiste secretario general de la Federación de Vinos de España, vicepresidente de Ecovidrio, director de la Federación Española de la Industria y Comercio Exportador de Vinos, vinos aromatizados, vinos espumosos, vinos de licor, mostos, mistelas y vinagres. Director de Expo Oliva 89 en Jaén, director técnico de Félix Gazul S.A. Reus en Tarragona, también sobre el tema del olivo, Startup of a Trading Company en Almodons. Bueno, tu experiencia sos vicepresidente hasta el 2018
grupo experto que se llamó Environment and Climate Change. Después también hasta del 2010 al 2016, Law and Consumer Information, fuiste presidente de ese grupo, DROCON, a member of the expert group hasta 1998, Markets and Consumption, MARCON, y 1997 candidato a director general para la OIB. Entonces, eso es un preámbulo. Te perdí. Aquel momento perdí la elección en el 97. Sí, uno frente va a Francia, creciendo, frente a un candidato francés, pero bueno. Sí, bueno, eso quería a modo de introducción para que sepamos bien lo que hace la OIB y también tu carrera profesional y tu carrera como aporte a esta industria en el mundo. Bueno, la conversación la hemos dividido en 3 bloques, Pau. La primera es básicamente en abril, el 20 de abril, diste una conferencia mundial sobre el estado del vino en el mundo a partir de datos que ustedes trabajaron en el 2022. Sobre eso quería consultarte, Pau, cuáles son los temas claves de este informe, cómo están en datos los temas claves y a qué problemas críticos has identificado y obviamente sobre eso la OIB cómo va a abordar, cuál es la perspectiva para ir solucionando o trabajando sobre algunos temas claves a partir de tu informe 2022. Pues muchas gracias. Yo creo que has hecho un muy buen resumen del trabajo que hacemos. Y bueno, no tengo nada que añadir. O sea, la descripción es muy buena y felicidades por ser sintético. Y también agradecerte tu presentación de mi persona. Yo veo en este año pues algunos puntos oscuros del futuro del sector y otros que nos indican un poco la salida en la crisis en la que estamos. Estamos en una crisis de varios, primero de una gran de una economía que es muy, dijéramos que tiene un aumento de precios enorme y que tenemos pues la inflación que está desbordada en muchos países exageradamente. Yo creo que esto, sobre todo si vemos Argentina y países vecinos de Bolivia, pues el problema es aún mayor. Pero el hecho es que todos los países estamos sometidos a esta evolución de pérdida de capacidad adquisitiva, aumento de precios, causado pues por una cuestión muy regional que es la guerra de Ucrania y por otra una continuación de la crisis del COVID en esa cadena de suministros que no acabamos de arreglar, ¿no? En el transporte tan necesario en el sector del vino, tanto de insumos como de exportaciones. Entonces, el transporte tiene una incidencia muy grande porque genera muchas disfunciones en los precios y aumenta también la inflación. Y de esto no hemos podido salir todavía y eso fue también a causa de la descoordinación en las vacunaciones entre China y otros países. Entonces, la salida descoordinada hizo que hubiera demanda en un sitio cuando la oferta no podía haber. La oferta al transporte pues no existía, estaban cerrados en un sitio, en otro. Y esto ha provocado una alteración enorme. O sea que son 2 factores. Y 2 están relacionados. O sea, 2 factores que la guerra de Ucrania
aumento de materias primas básicas, la guerra, la cuestión del valor de los transportes y todo eso incide en una situación de escalado de precios, ¿vale? Y el vino no es ajeno a todo esto. Porque está muy vinculado, o sea, más de casi el 50% de las botellas cruzan una frontera. Y eso es muy importante. La otra cuestión No, es, soy yo. La otra cuestión es la bajada del consumo. Una pequeña baja de consumo en el mundo, del 1% más o menos. No en todas partes es igual, pero la media nos lleva a esa bajada de consumo. Sigue aumentando Estados Unidos, pero hay algunos países que han bajado. Fuertemente la China, ¿eh? Y luego había habido algunos aumentos vinculados también al COVID y a las ventas por Internet, especialmente en Brasil, pero que ahora se han bajado. Son cifras muy escandalosas, porque puede ser 20-30%, aunque en general no es muy grande. Lo que es grande es porque no son mercados de una gran dimensión. Brasil no es un mercado enorme, pero China sí que es un mercado importante. Entonces, pequeñas bajadas pues pueden ser, me parece que este año ha sido de 2,4 millones de hectolitros. Entonces ya esto pues causa un cierto, dijéramos, pesimismo en el sector. Pero sin embargo hay datos muy, muy positivos y es el aumento, el año récord en exportaciones en valor. Este es el año que más vino, que más dólares se han movido por el mundo a causa del vino. El año récord. Entonces esto también nos indica, claro, también es por el aumento de precios, pero nos indica que el vino tiene sus elementos de elasticidad distintos que otros productos. Hay muchos segmentos de precio, ¿no? Y eso es lo bonito del vino. Realmente cuando uno está en un segmento, pues deja de comprar. Pero a lo mejor pasa a comprar vino más caro, pero en lugar de comprarlo 2 días por semana, lo compra uno. Entonces esa elasticidad es relativa en el mundo del vino, porque los precios están muy segmentados. Y eso ocurre también pues, con vuestro Singani y con los productos de la vid, porque las cadenas de valor en el sector del vino son cortas. Son cortas, no hay muchos intermediarios. Sobre todo, el productor está muy empoderado. En el sector del vino y de los productos como pues puede ser esto, la grapa, el Singani, en fin, el Singani es lo que vosotros producís, ¿no? El pisco en Perú. No son productos muy masificados, pero que tienen sus nichos y que desde luego no forman parte de grandes multinacionales. Muy interesante esto. Es vinos y productos que están muy controlados por el productor, o sea, por el que tiene la viña o por el primer negociante, embotellador, criador. Pero luego ese empoderamiento hace que primero sea muy fragmentado, que haya mucha fragmentación del sector, porque no hay grandes empresas, pero eso al mismo tiempo es positivo de cara a la resiliencia, de cara al poder ofrecer muchos segmentos de precios, muchos precios distintos, el encontrar cada uno su nichito de espacio. Y eso es buenísimo, porque es
como una biodiversidad económica. En realidad es una diversidad, pero estamos hablando de la biodiversidad como factor de resiliencia y de adaptación de las especies y del mundo natural. Pues también en economía nos tenemos que fijar en estos modelos. Creo que el vino puede dar esta respuesta. Todo esto son datos que nos confirman, los del año pasado nos están confirmando esta característica del sector, dijéramos, resiliente, con capacidad de ajustarse, con capacidad de responder. Y aunque haya habido pues algunos resultados no muy positivos, no son en absoluto catastróficos. Todo queda amortiguado. En el sector del vino, todo está como las reacciones químicas de tampón, ¿no? Las reacciones químicas que están siempre amortiguadas por bicarbonato potásico y tal. Nunca se pasa de ácido a base muy rápidamente. Todo está muy... ¿por qué? Porque hay esa capacidad interna de autorregularse. Y eso es muy positivo. Y eso es porque está fragmentado y porque el empoderamiento del productor está ahí, muy cerca. Aunque luego ese producto se venda en la gran distribución, no está manejado entre medio por grandes superficies y no se compra, la materia prima no se compra como el grano o como cualquier materia prima. No, se compra el producto terminado. El producto va terminado, casi siempre en una botella. Y ya es el producto final. Y el valor queda en el origen en una gran parte. Eso es muy positivo. Entonces, te digo esto porque los datos económicos tienen su efecto, están afectando, pero la resiliencia es muy alta. Es muy positivo. Bueno, la noticia es la capacidad de sobreponerse a la adversidad, ¿verdad? Ese es el Exacto. concepto, a un estrés, en este caso un estrés de crisis, como lo mencionabas en un principio, que tiene que ver con la guerra de Ucrania, el aumento de la logística y de las materias primas, pero esa capacidad también te genera estos datos positivos que hacen a la elasticidad del mercado y que todavía los productores tienen un control sobre esto. Bueno, a partir de este diagnóstico, ¿ustedes cómo están pensando abordar estos temas a partir de la función y de la característica que tiene la OIB? Bueno, nosotros siempre estamos dando vueltas a cumplir nuestros objetivos y el plan estratégico, que es una forma concreta de cumplir los objetivos. Los objetivos los has mencionado muy, muy claramente. Son siempre tener en cuenta las preocupaciones del sector y de los productores y de los consumidores para hacer recomendaciones a los Estados miembros. Esto es un objetivo. El segundo, como hablabas, es tener la capacidad de generar acuerdos que luego se puedan defender, que se propongan para la legislación de los estados y que se puedan defender luego también en el ámbito multilateral, que es donde a veces son órganos de gobernanza muy amplios, ¿no? Desde Naciones Unidas a la FAO, a la Organización Mundial de la Salud, a la Unión Internacional de Aduanas, en fin, son múltiples organismos que están formados por gobiernos y que, pues bueno, los gobiernos sí tienen control democrático, pero estos organismos, incluida la OIB, son una segunda derivada y
y no hay un control directo dijéramos, de los parlamentos Entonces allí hay todo un conjunto de fuerzas y de intereses, ¿no? Y la OIV se mantiene con la misma naturaleza que estos organismos intergubernamentales tan potentes, pues con la misma naturaleza, porque somos compuestos por los estados. Entonces, nuestros estados normalmente son coherentes. Vaya, tienen vocación de ser coherentes. Lo que dicen en una agencia intergubernamental, luego a lo mejor lo dicen de forma más especializada en la nuestra. Y entonces nosotros nos toca ir a defender esta especificidad del producto. Bueno, habiendo dicho esto como forma de trabajar, tenemos una serie de objetivos inmediatos de un plan estratégico de 5 años, que son la sostenibilidad, lo que en América Latina llamáis sustentabilidad, frente al cambio climático, que es la gran preocupación, cuáles son las respuestas en el ámbito empresarial, en el ámbito del consumo, en el ámbito social, en el ámbito socioeconómico y en el ámbito de los ecosistemas y del medio ambiente, ¿no? Entonces, en todo esto, nosotros tenemos que tener vocación de mantener la vida y la vida del planeta y la vida de lo que hay en el planeta, hay una especie que es el hombre, que tiene un control especial y es capaz de atentar contra el equilibrio o la creación, como le quieras llamar. Varias, puede ser muy por distintas doctrinas, pero al final es lo mismo. O bien es una alteración del equilibrio del ecosistema y tal, o bien es una rebeldía contra la creación y el pecado original, en fin, cualquiera que sea el origen de las creencias, pero al final científicamente también está probado que el hombre está estropeando el mundo. Entonces, ahí tenemos una serie de cosas que conservar, pero también tenemos que conservar el sector del vino, también tenemos que conservar el viñedo y también tenemos que conservar en lo que podamos pues todas las estructuras económicas que dan de comer y dan, dijéramos, una economía con un montón de lo que llamamos externalidades, turismo en torno al vino, al viñedo, en fin, una serie de cosas. Y ahí, en este ámbito de defensa o de adaptación al cambio climático, pues está un ejemplo que es Bolivia, que es para nosotros fundamental conocer por qué Bolivia puede ser también muy resiliente al cambio climático, por la situación de altitud, estando en una latitud en la que no se podría plantar viñedo, porque estamos en una latitud pues, que no es la mejor. En cambio, esto se corrige por una altitud, porque el viñedo está a mucha altura. Entonces esto ya se ha estudiado mucho, pero esa adaptación entre hombre, planta, terreno y condiciones climáticas es para nosotros un elemento de preservación y de sostenibilidad. Luego hay otro eje de este plan estratégico que es también la adaptación o la transformación digital del sector. Todo en estos últimos siglos, estos últimos años, no siglos, en los últimos pocos años, ha sido una aceleración de procesos, de procedimientos, de captación de información, etcétera, que hace que todo sea mucho más rápido, teóricamente más eficaz y donde
el flujo de la información puede crear desequilibrios. El equilibrio que yo te estaba exponiendo de la cadena de valor en la que el sector productor inicial está muy empoderado, eso puede perderse con la transformación digital, porque la información no puede no ser propiedad o no estar suficiente protegida para el productor o para, digamos, el origen del producto. Entonces, en la OIV vemos esto como un gran peligro, pero como una gran oportunidad también. Una gran oportunidad de aceleración hacia el cambio climático y de reafirmación de la identidad del producto en su origen, porque esto ha sido resuelto para varias cosas, o sea, la digitalización, la tokenización, el seguimiento a través de blockchain o lo que sea, pues ha sido muy bien implementado o está de forma de ser implementado pues, para la identidad de las personas, con la protección de los datos de las personas está muy, las legislaciones de los países han avanzado muy bien, el carnet de identidad, las informaciones que son a lo largo de su vida, los problemas médicos, los escolares, los registros escolares, la seguridad social, todo esto en la vida de una persona puede estar toda controlada, pero hay algunas que son accesos protegidos, otros que no solamente pueden tener acceso a los médicos. Tal. Bien, pues esto está resuelto para los individuos humanos desde el registro civil. Está resuelto para las obras de arte que quieren tener un registro desde el inicio y para certificar su origen. Las obras de arte tienen un recorrido vital también, si en un momento están en un museo, si hay una adquisición o no, pues las obras de arte también, no todas, pero todas pueden ser tokenizadas y transformadas en una identidad digital. Y los productos financieros. Los productos financieros también tienen una identidad desde su origen, desde que se crea un producto que es unas acciones, que luego pasan a ser obligaciones, que aquella empresa se convierte en una fusión de empresas, que luego se dividen. Todas estas cosas tienen las tres cosas y tenemos que tenerlo para el vino. Porque yo creo que la identidad digital del vino nace en la tierra. A partir de ahí tiene que haber un registro de continuidad. Que algunos sean públicos, que algunos sean privados, que algunos estén protegidos, que algunos datos sean... Pero lo que no puede ser es desconexiones, porque las desconexiones rompen la cadena de valor. Si pasamos a ser como la cerveza, que el grano, el maíz o el centeno o el trigo puede comprarse en cualquier zona del mundo y luego se fermenta y se le pone agua de grifo en una ciudad, la cerveza está fabricada, es un producto industrial. No, el vino nace de la tierra de origen. Eso está muy claro. Tenga o no tenga denominación de origen, tiene su origen en el punto en que ha dado aquella viña la uva. Y ese es el ingrediente principal, el único casi. Entonces, todo eso tiene que estar garantizado por un sistema informático de origen. Y eso lo estamos estudiando en la OIV. Habrá muchas tensiones, habrá muchos intereses, pero desde luego en la OIV tenemos un reto que va a ser jurídico, pero con fuertes bases técnicas y de conocimiento científico que son sobre los que nos tenemos que apoyar. Perfecto, Pau, gracias. Es decir, es estudiar e identificar el ADN del territorio, ¿no?
Es Claro, decir, el territorio, clima, hombre, la tradición en transformar ese vino de la determinada manera, el terroir, lo el que, terroir. lo que está definido como, por la OIV como el terroir, eso es lo que te tiene que dar la cédula de origen, el certificado de nacimiento del vino. A Buenísimo. partir de ahí, ese vino tiene que generar derechos como un individuo que ha nacido. Tiene sus derechos de proseguir en la carrera hasta ser consumido. Este vino es un producto muy peculiar y que no se le puede romper su identidad a lo largo del recorrido. A no ser que digamos, bueno, pues este vino, vamos a ver, se decide aquí que pasa a destilación. Bien, ¿qué va a pasar con estos alcoholes? Bueno, pues algunos se descartan, otros van a producir un producto noble o tal. Bueno, pues también esto tiene que ser seguido, tiene que tener una cédula de seguimiento que es el token sobre el cual se imprime de forma indeleble en una ficha electrónica, en una ficha que es digital, que está en una nube y que esa identidad digital es la que luego le da la vida y se certifica la muerte en el momento de la compra. O si incluso el, el comprador final es un coleccionista, puede exigir mantener ese token. ¿Comprendes? Si Sí, sí. ese vino está en Londres, aunque se subasten en Hong Kong, están en Londres, todos guardados en una especie de banco y que ni se mueven de allí y que pasan a diversas manos, pero se sabe de quién es la propiedad y si aquel vino realmente es de 1870, como dice o no. Ahora va a ser difícil, pero desde ahora, desde que esto se ponga en marcha, se puede conseguir. Buenísimo, gracias, Pau. Se Pero para entendió esto hace muy falta estudios, claro, es todo armonización un y proceso voluntad política para crear esta necesidad. Yo creo que además en Bolivia tenéis, y en Tarija especialmente, tenéis esta, dijéramos, voluntad de identificar el origen y cualquiera que sea el recorrido a tener para ese vino. Pero luego también es muy interesante para el que lo ha vendido saber cuál ha sido el final. ¿eh? Esto vamos a ver si eso se puede conocer o no. La retrocesión de datos puede no ser un derecho. Tenemos que hablar si eso es un derecho o no. A lo mejor es un derecho que se puede adquirir, ¿no? Si se paga por ello, uno puede retener el retorno. Pero desde luego lo que no se puede es abortar el vino. No se coartar un puede, derecho. es un derecho, cuando se nace vino, ese vino tiene unas características. Algún vino tendremos que descartarlo. Bueno, pues también se certifica que eso pasa a descarte o pasa a unos vinos que a lo mejor, no sé, o el zumo de uva va a pasar a, ¿entiendes? O a vinos que van a descalificarse. Bueno, pues también es más garantía que se descalifique. Perfecto. Pau, ya para ir aterrizando en Latinoamérica, creo que son problemas comunes que se tienen, que indicaste al principio, ¿no? Salvo algunas particularidades, obviamente, que hacen tal vez más costoso el tema de la logística. Pero en resumidas líneas, ¿cómo ves el estado de la situación del vino en Latinoamérica? Y de ahí bajamos a Bolivia. Mira, tengo, primero,
Latinoamérica representa entre el 20 y el 25% de la producción, ¿no? El hemisferio sur, vale. El hemisferio sur, o sea, incluyendo Australia y Nueva Zelanda, hay un cuarto del vino que no se produce en el hemisferio norte. Vale, esto puede aumentar. Yo tengo una preocupación por Iberoamérica especial que no tengo por Nueva Zelanda y Australia, es la inestabilidad política de los gobiernos hace que haya un sistema pendular que, que hace que no puedan progresar las cosas, porque este sector necesita mucha institución. El sector vitivinícola es muy institucionalizado porque es débil, es frágil, al mismo tiempo te digo que es muy resiliente, pero es frágil porque es de pequeños productores, ¿no? Y entonces, em, em, esto ocurre en Europa también, ¿eh? Ocurre en muchos países, pero en Europa, primero, en Italia, España, Francia, Austria también, se da la masa de viticultores una fuerza electoral muy potente. Y por tanto, siempre hay que mantener eso de una forma continuada. No importa el país, el gobierno, el partido que gobierne, no importa porque hay una masa de voto que es la viticultura. ¿Entiendes? Pero dicho esto, también es que hay muchas discontinuidades y lo veo ahora en Argentina. No conozco tanto el caso de Bolivia, pero quizá el más estable es Uruguay, un país bastante estable. Y, y bueno, Brasil, el sector del vino es muy pequeñito con relación a lo que es el conjunto del país y el conjunto de la economía brasileña, pero a pesar de todo también está sometido a vaivenes preocupantes, ¿no? Entonces, lo digo porque eso requiere una cierta unidad de actuación de los países em, del entorno geográficamente, y no estaría nada mal que las distintas fórmulas que se han ensayado, que el Mercosur u otras funciones, otras entidades que se han creado y que no acaban de funcionar, unas está Chile, otras no está Chile, en fin, son cuestiones que hay que buscar de estabilizar, porque si no el sector va a sufrir y de hecho requiere no solo apoyo institucional por dinero, no. Lo que necesita es apoyo institucional por reglas. O sea, necesita ser reconocido, sus instituciones tienen que estar reforzadas, se llamen consejos reguladores, se llamen interprofesiones, su fuerza tiene que estar representados en las instituciones, dijéramos, que tengan continuidad en la política exterior, en la política de defensa medioambiental, en los temas de cambio climático. Ahí el sector del vino tiene que estar como muy unificado y eso requiere, porque son muchos actores pequeños. Necesita liderazgo y que este liderazgo no sea el político de turno, ¿no? Entonces esto me preocupa mucho de América del Sur. Por otra parte, son viticulturas muy distintas. O sea, Bolivia tiene una... Vamos a ver, voy a separar ya
dos viticulturas ya diferentes, aunque con condiciones climáticas parecidas. La viticultura de Chile, el sector chileno y el sector argentino, que son grandes, no tienen nada que ver, porque en un caso el consumo interior es importante y la exportación es el segundo casi, en el caso de Argentina. Y en el caso de Chile, la exportación es el mayor vector de crecimiento. Entonces, también los esquemas de producción son distintos, son muy distintos. Entonces hay unas excepciones, como un poco aisladas de esto. Uno es Bolivia, que puede hacer una vida aparte eh, yo digo, teniendo a lo mejor un mercado común como pudierais tener, pero la especialidad es un punto fuerte, ¿no? Brasil también podría tener una cierta especialización, porque Brasil es potente en vinos espumosos y ahora los vinos espumosos son el 23% del comercio exterior, ¿eh? O sea que estamos en unas cifras que están creciendo mucho para los vinos espumosos. O sea que Brasil, si tiene una estrategia definida que supere varios años, pues es... Y desde luego yo creo que el tema de Bolivia va por un camino también muy, muy parecido, de decir, nosotros tenemos unos vinos que no son como ninguno, no hagáis imitaciones. El tema del Singani es muy peculiar. También ahí yo creo que hay que hacer el valor de diferenciación. Y el tema de los vinos de altura, buscad variedades que os diferencien o dijéramos variedades que a lo mejor siendo variedades muy conocidas, pero que pues por su diversidad genética, su intradiversidad, dijéramos su diversidad genética intravarietal, pueda ofrecer muchos cambios dijéramos, a cuestiones climáticas sobre todo, ¿no? Y ahí yo creo que el cambio climático va a ser distinto en Bolivia que en otros países. Y esto va a ser como quien ha pasado la filoxera y quien no la pasó. ¿Comprendes? Va a ser un factor de diferenciación. Gracias, Pau. Muy clara tu explicación para entender el contexto de Latinoamérica, cómo tiene que pensar hacia futuro para que esta industria siga prosperando, creciendo y sobre todo más en el mundo. Sí. Bueno, ahora un poquito a Bolivia, que también es parte de este contexto con estas peculiaridades que te referías. Eh, Quería empezar hablando sobre este tema que nos interesa mucho y es la apertura del Singani al mercado de los Estados Unidos como un producto con denominación de origen, un producto auténtico. Y acá esto fue en diciembre, enero, que el gobierno de los Estados Unidos aprobó esta incursión, digamos, de llegar con Singani de manera original a Estados Unidos, un país de 360 millones de habitantes, creo yo. Desde ahí, obviamente, nos falta mucho trabajar en el sentido de tener un consejo regulador, pero creo que esto también está ligado no solo a llevar Singani de Bolivia a Estados Unidos, sino la repercusión que tiene en la economía y en las familias que viven de esto en los valles bolivianos. Eso también es muy importante.
porque no solo es producir vino sin anis, sino también su efecto que tiene para luchar contra la pobreza. Ese es un factor fundamental que hay que empezar también a discutirlo, a ponerlo en valor, a generar datos, porque eso es así, ¿verdad? ¿Cómo crees que desde ahí la OIB puede um, colaborar, cooperar, asesorar para que Bolivia pueda encaminar este proceso de manera más eficiente y eficaz? Eh, en la OIB trabajamos, claro, para todos, eh, y no trabajamos para uno en particular, aunque a veces hay un particular problema de un país que es el problema de todos. Entonces sí que le dedicamos mucho tiempo a eso, ¿comprendes? Eh, entonces hay primero, para Bolivia participar en la OIB ya es participar de un grupo de países que defienden la integridad del producto y que se creó en 1924 para luchar contra el fraude. ¿Vale? Esto era los primeros objetivos. Ahora eso ya está, dijéramos, ya forma parte de la madurez en los estados y salvo algunos países donde sigue habiendo mucho fraude, corresponde a los países aplicar esta doctrina que hemos, dijéramos, consolidado, que es las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y todo eso. Eso ya está muy avanzado en, dijéramos, en la seguridad jurídica internacional, ¿vale? Pero los estados tienen que ocuparse de sus producciones. Porque, pues, Francia defiende con uñas y dientes pues cuando hay una copia de champán o de coñac en un país asiático, por ejemplo, o en un país que no respeta pues que los champáns vienen únicamente de la región de Champagne, ¿no? Pues Jerez pasa un poco lo mismo, ¿no? Que hay una serie de países que realmente, como tienen los elementos internacionales, pues ya lo pueden aplicar. O sea, la OIB ya hizo lo necesario para estos casos. Y ahora les toca a los países aplicarlo. O sea que en la OIB hay muchas cosas que ya se han hecho, están terminadas. Lo único que tenemos es asegurarnos que los países lo apliquen, ¿vale? Hay cosas que no. Estamos muy, muy adelantados en estas nuevas visiones científicas y técnicas de por dónde va a ir el sector. En el caso de los mercados, digamos que tenemos una inquietud para que no se provoquen barreras técnicas y por eso proponemos la armonización de nuestras normas, más que el simple reconocimiento mutuo. No queremos que el reconocimiento mutuo genere un beneficio para el comercio internacional. Estados Unidos en el vino siempre ha ido muy en favor del reconocimiento mutuo, porque de esa forma escoge a sus socios comerciales, pero lo igual que los escoge, los abandona, si conviene. Entonces, pero Estados Unidos es el gran país consumidor y todos, especialmente el mundo del vino, lo vemos como el campeón en consumo. Y además es un país donde la seguridad jurídica
existe en términos de fraude, de tal, hay mecanismos para defenderse. O sea que es un buen mercado, no es Tailandia, ¿eh? donde no sabemos lo que llaman un vino, no sabemos lo que es una mezcla de zumos fermentado o lo que sea. Ese es un problema, ¿no? Entonces, la idea sería, bueno, pues buen camino. O sea, el Singani reconocido por Estados Unidos, esto es muy buen camino. Pero esto es un progreso de Estados Unidos en la línea de lo que la OIV proponía de 1924 a 1993, que es cuando esta línea se pasó a ser manos del WTO a través de los acuerdos del TRIPS, de la OMPI y de las aduanas. Pero la OIV fue la que sentó las bases de esto y por tanto estamos muy vinculados a estas tres organizaciones que vigilamos que esto pues se aplique. Pero es muy buen camino. Lo que sí estamos viendo es que las barreras, las barreras a los intercambios que pueda haber, las dificultades, los fraudes no detectados por aduanas, en fin, todas estas cuestiones que o bien generan competencia desleal o bien generan mercados que no son del producto verdadero o de copia. Esto requiere algo más de, dijéramos, seguimiento en la Organización Mundial del Comercio, porque la Organización Mundial del Comercio está en un momento, dijéramos, yo no diría de crisis, pero sí de poniéndose muchas cuestiones encima de la mesa, de si están haciendo bien o no su trabajo. Yo creo que lo están haciendo magníficamente, pero como que han hecho muchas cosas, hay un momento que hay que reflexionar un poco. Y desde luego por el vino estamos nosotros intentando contribuir a esa reflexión, porque es un producto muy peculiar que tiene su especificidad, donde tenemos mucha normativa. Normalmente no ha generado problemas. Normalmente no ha generado problemas. Entonces estamos muy encima para ser observadores de la Organización Mundial del Comercio en varios comités con el fin de que todos estos problemas que sean a lo mejor climáticos, de reglamentación climática, de reglamentación de impedir que se aplique un determinado herbicida, ¿no? Y hay unos que están siguiendo la rajatabla y otros no. Estos temas afectan muchísimo a la producción y a los costes. Entonces, ¿cómo integramos todo esto en esa visión de favorecer el comercio internacional que se quedaba en no me pongas una norma porque puedo tacharte de la norma de que es una barrera técnica? Pues quizá no. Quizá esas normas armonizables pueden funcionar y quizá hay otras cosas que hay que mirar más en detalle desde la producción, porque las normas que estamos haciendo con motivo de adaptación de los temas climáticos, a lo mejor son más peligrosas para el comercio internacional
no las normas, sino la falta de normas a lo mejor. O sea, la falta de armonización. Entonces son cuestiones en las que creo que la OIB está trabajando para que asegurar un futuro medio plazo, ¿no? El mercado de Estados Unidos es un gran mercado. Si habéis conseguido este reconocimiento para el Singani, adelante, porque el consumidor de Estados Unidos tiene un gran potencial de crecimiento, el consumo en Estados Unidos tiene un gran potencial de crecimiento. No hay que ser una moda. Intentad que eso no sea una moda. Sobre todo no. Hay que ser paciente. No hay que producir más de lo que se pueda producir. Nunca. Hay que tener mantenido el control de la escasez. Es muy importante que vuestros organismos, instituciones y tal, no pierdan con el éxito de algún mercado la integridad del producto. Eso es importantísimo, que vuestras autoridades os acompañen en esta capacidad de control, en estas inspecciones que hay que hacer de salida, en todo lo que sea mantener las certificaciones de origen, en fin, todo esto dan gran capacidad de construcción de una marca y de la legitimidad de la marca y del prestigio o de una marca colectiva, que es el caso para el Singani de Bolivia. Y es más, que nadie os copie esto, o sea, que el gobierno de Bolivia se implique con sus tratados internacionales, con su política internacional a defender el Singani. Eso es importantísimo, como lo ha hecho Pisco, el gobierno peruano con Pisco. Es importantísimo. O sea, es esta visión de lo propio, eso es como, en el fondo, los países, los estados han defendido un territorio, ¿verdad? Y una bandera. Bueno, pues un vino es la expresión de un territorio. ¿Cómo no va a defender el Estado ese vino que es la bandera de ese territorio y que llega a los manteles de todos los restaurantes del mundo? Esto es un producto embajador, ¿sabes? Aquí esto hay que convencer a las Totalmente. autoridades de vuestro país para que tengan una política propia activa y que sea una política de Estado, que no cambie de un país, de un partido a otro. Perfecto. Gracias, Pau. Sobre otro tema, desde tu experiencia, desde tu larga trayectoria y conocimiento, ¿cómo pueden hacer los productores de vino bolivianos para aumentar su participación en el mercado internacional y o para exportar? ¿Qué medidas se pueden tomar y aprovechar? Esto más una mirada tuya desde tu Y sí, yo experiencia. te he dicho algunas cosas en mi contestación anterior, ¿no? El acompañamiento institucional es fundamental, pero hay que ser muy abiertos, hay que buscar mercados, hay que estar en los mercados, no son los que más consumen, sino los que realmente están consumiendo productos eh, del segmento alto, ¿no? Porque allí es donde está el futuro, dijéramos, de, del consumo. Lo estamos viendo este año. Los vinos que se han seguido vendiendo son los vinos caros. Los vinos baratos, esos son demasiado, la elasticidad es demasiado grande. El consumidor no es fiel, ¿sabes? En cambio, la fidelidad requiere compromiso y el compromiso es pagar
lo que el vino cuesta. Y eso en el vino ocurre, ¿eh? Ocurre como como en los productos que llegan a tener segmento de lujo, ¿no? Aquí eso es, hay todo, es un sector, también eso hay que decirlo que es un sector completo en el que hay una locomotora y hay vagones de primera, vagones de segunda, y a lo mejor algunos van ganado. O sea, eso va así, pero hay un cliente para cada uno de esos vagones, ¿sabes? Pero hay que gestionarlo de una forma coherente. El tren es uno, no hay trenes que vayan a distintas velocidades, y más en un país pequeño. En un país pequeño el sector tiene que basarse en la solidaridad, pero unos ofrecen un producto y otros. Y la política de promoción y la estrategia tiene que ser adecuada a cada uno de los. Que eso también, para eso tienen que haber instituciones. Yo insisto mucho en la institucionalidad de las estructuras del sector. Luego están las compañías, las empresas. Las empresas del sector del vino normalmente están muy vinculadas al territorio y entonces generan un retorno que les beneficia. La empresa invierte más en el territorio que en otros aspectos más que terminan pronto, ¿no? O sea, que esta cuestión, el capital del vino, normalmente no es un capital que circule por todas partes y ahora me dedico a una empresa de labor, ahora me dedico a esto, ahora saco mi dinero de aquí, lo meto allá, no. Normalmente el capital del vino hace que sea de empresas familiares que encuentran a lo mejor socios, pero socios financieros, pero son empresas familiares que mantienen el control y que tienen mucha relación con el territorio y una perspectiva que supera una y dos generaciones. O sea, tienen una perspectiva de largo plazo. Entonces, esto hace que este sector funcione a otra velocidad, pero muy seguro, ¿no? Y que vaya a mercados, pues eso, pues buenos, hay que ir a todo, hay que ir a todo, porque vosotros seguro que tenéis un mercado de vencido interesante en Brasil, no sé si Argentina está, pero bueno, seguramente tenéis un mercado de vecindad interesante, Brasil es muy pero interesante. bueno, hay que hacer promoción de vuestro producto a través de vuestra identidad nacional, a través de vuestras embajadas, a través de una serie de inversiones que a lo mejor se pueden asociar con grandes empresas distribuidoras, pero vincularlas al origen, que no se puedan escapar o sea, que no puedan desnaturalizar el producto en el momento en que no les interese, ¿sabes? Que puedan cambiar de producto, vale, pero normalmente estas grandes empresas se han vinculado pues a lo mejor al whisky escocés, pero si no siguen, estas grandes empresas siguen siendo del whisky escocés, o sea, no hay que, no, lo que pasa es que hay ya muchas versiones de bebidas espirituosas que puedes intercambiar y cambian bastante las modas. ¿eh? En el sector del vino, las modas tienen ciclos largos. ¿eh? Perfecto. Pau, Bolivia no es miembro pleno de la OIB. El otro día hablé
Telo, un tarijeño que vive en Holanda, y él colabora a Bolivia en esta visita que hacen los que estudian sobre el vino en el mundo. Y él me decía que hay regiones en China que sí son miembros de la OIB. Ese modelo con China se puede replicar para el Valle de Tarija. Sí, de hecho creo que tenemos una demanda, bueno, tenemos una demanda de Tarija de ser miembro regional, es un Exacto. observador. ¿eh? Tenemos varios observadores regionales. Hay dos en China, la región de Yantai, la región de Ningxia, y hay otra región que es Texas, el estado de Texas. Entonces tenemos esta fórmula que en el momento en que el Estado decide participar oficialmente, tienen que dejar de ser. Entonces, bueno, eso es lo que va a pasar con China, ¿no? Que el Estado, la República Popular China va a ser miembro de la OIB y está anunciado, no sabemos en qué fecha todavía, pero está previsto que en el momento que la República Popular China sea miembro, pues esas dos regiones dejan de ser observadores y ya pasan a ser miembros de la delegación china. Y en nuestros estatutos, en fin. Yo creo que, pues como que Bolivia no tiene interés muy destacado o en fin, o si lo ha demostrado a veces, hace 3 o 4 años hubo un momento en que sí hubo una reunión en el ministerio, en la Cancillería vuestra, pues no hubo continuación de ese acuerdo entre distintos municipios, ¿no? Pues yo creo que ese acuerdo no se ha puesto en marcha. Entonces, el municipio de Tarija supongo que es el que está detrás de la demanda de toda la región y yo creo que eso no va a ser problema porque tiene que tener la aquiescencia, al menos tácita, del Estado, ¿no? Y el Estado plurinacional de Bolivia, pues, es conocedor de esta propuesta y no ha contestado nada de momento. Se ha transmitido formalmente mediante nota verbal a la embajada en París, pero no tenemos ninguna respuesta, o sea que ha transcurrido el tiempo necesario. Tarija, siempre que no haya una oposición expresa de Bolivia, pues pasaría a ser observador como región observadora, ¿no? Miembro observador, que Pau, tiene un otra estatuto especial con distinta relación a los a otros los miembros plenos, claro que sí. observadores. Pau, probaste vinos de Bolivia, probaste el Singani, ¿qué opinas? Bueno, hay de todo, como en botica, pero yo creo que hay unos muy buenos y sobre todo, bueno, sí he probado vinos de gran altura que me han hecho probar algunos, bueno, el amigo Vilmar, no sé si lo conoces, de Vilmar, un ¿qué? amigo, sí, Vilmar ha venido a algunas de nuestras reuniones. Eh, entonces es porque Bolivia ya fue miembro de la OIB. Sí. ¿eh? Entonces la verdad es que tenemos todavía algunos vinos aquí en la bodega de la OIB que hemos trasladado desde París aquí a Dijon. Entonces tenemos pues eso, un muy buen recuerdo de algunos vinos que se producen en Bolivia. Y últimamente, pues sí, probé como 3 botellas de vinos bolivianos muy ricos y el Singani como una cosa muy peculiar, ¿eh? Sí.
muy, muy peculiar. Entonces yo creo que eso es muy, muy interesante y que debe mantenerse y definirse así, ir buscando. Las cosas no tienen que ser siempre iguales, porque hay una evolución. Los vinos de Rioja de ahora no tienen nada que ver con los vinos de Rioja de hace 100 años o de hace 50. ¿Eh? No tienen nada que ver, han tenido una evolución distinta. No diría yo que ni que positiva, ni van evolucionando. Las cosas evolucionan y van adquiriendo personalidad, ¿no? Y lo mismo tiene que ocurrir con esos vinos de Bolivia que ya tienen personalidad, pero tienen que irse diferenciando, diferenciando. Ha habido un momento en que todo el mundo quería hacer Cabernet Sauvignon y Chardonnay. Y bueno, no está mal porque los terroirs confieren distintas características a ese Cabernet o a ese Merlot, pero en el fondo son, son variedades muy... La gente los identifica como internacionales y no muy vinculadas a un determinado sitio, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que buscar las mayores afinidades, ¿no? Es verdad que a lo mejor en países como Estados Unidos, em, Australia sobre todo, o Nueva Zelanda, pues han encontrado con esas variedades internacionales pues una especialidad, ¿no? El Sauvignon Blanc australiano se paga más caro que muchos Sauvignon Blanc de Francia, pero mucho más caro, ¿no? Porque han sabido encontrar esta forma de que su territorio confiera personalidad a ese vino. Y la variedad es esa, punto. No se lo cuestionan. Pero no sé, en el caso vuestro yo creo que hay todavía una cierta dispersión, pero bueno, eso cada uno lo va a encontrar y sobre todo el consumidor que va, el consumidor es rey, ¿no? Y tiene también que tirar adelante. Pero en eso me gusta mucho también ser un poco schumpeteriano, ¿no? De Schumpeter, ¿no? De nosotros, los productores, la tal, el mercado. El mercado se configura también por aquello que se produce, ¿no? O sea, hay tanto de oferta y esa oferta también tiene que moldear el consumo. Y eso creo que es muy atrevido decirlo, pero si no hay oferta, el consumidor no tiene choice, no tiene abanico. Y la libertad del consumidor es muy grande en el sector del vino. En el sector de la Coca-Cola no tiene ninguna libertad. Bueno, sí, cero, Coca-Cola cero, Coca-Cola normal y Coca-Cola light. Pero en el mercado del vino tiene tinto, blanco, el año de cosecha, el origen, dentro del origen, qué denominación de origen, el año de la cosecha, en fin, los métodos seguidos, si ha sido un crianza, si aquello se produce en una sola producción o no, si es de una, si es una mezcla de distintas variedades, si ha sido sobremadurado, si no ha sido sobremadurado. El ámbito, el abanico es inmenso y eso nos da mucha perspectiva también y resiliencia. Y mayor valor. Exacto. Paul, también quería que nos puedas comentar los eventos que tiene la OIB. Estaba viendo que en España hay un encuentro mundial, después tienes en Chile a fin Sí. de año. A ver, un poquito Bueno, para... vamos a ver, hay una serie de cosas que son muy importantes en la OIB, que son
las reuniones de expertos en las que se convoca a los expertos de los Estados miembros y son reuniones cerradas, pero son pueden llegar a ser 700 personas, en las que se discuten determinados procedimientos que están en avance, como una cámara legislativa, dijéramos. Los países nombran los expertos en 13 grupos de expertos, 4 comisiones, 2 subcomisiones, y entre esas hay elecciones y hay comité científico técnico. El comité científico técnico es el órgano de gobernanza científico a través de los elegidos entre los expertos. Estas reuniones se producen en sesiones que duran más o menos 15 días y normalmente en el mes de marzo o abril de cada año. Estas sesiones normalmente son en la sede de la OIV. Luego hay varias asambleas generales, algunas son por elección de director general, normalmente hay 2 o 3 asambleas generales por año, pero en ellas se ve también esos procedimientos de los grupos de expertos. A veces hay grupos de expertos que tienen en el calendario alguna reunión, pero el plenario, dijéramos el plenario de Naciones Unidas, que es normalmente octubre, en nuestro caso es en la fase esta de marzo, abril, o este año ha sido en febrero. Entonces, nosotros además hacemos un congreso cuando hay un país que pide organizar un congreso. ¿Vale? El congreso reúne a expertos de la OIV y a todo tipo de personas que estén vinculadas con el sector del vino y de la viña y de los mostos y de los zumos. Todo esto. Este año es en España. El anterior fue en México. Luego hubo 3 años sin congreso. Y anteriormente había sido en Suiza, en Ginebra. O sea que hay reuniones fuera de Francia, fuera de la sede, que son congresos. Y ahí, pues mira, en el de México había 3.000 personas. En el de España vamos a ser seguramente 800, 900. Según cómo se organice, el país anfitrión decide mucho el tipo de promoción que hace. Y los congresos son muy interesantes porque son una especie de feria de personalidades, de personas que luego los estados pueden decidir que son expertos y nombrarles en su delegación. Porque a lo mejor hay alguien que expone algo y sobre una forma de herbicidas que compatible con la utilización regresiva de sulfitos. Y esto hace que los estados se fijen en ellos. Es como un mundial de fútbol en el que todo el mundo pone allí a muchos jugadores y luego los clubes van y deciden que bien ha jugado este de Camerún. No me lo pensaba, ¿sabes? Entonces esto es un poco un congreso. Un congreso es una gran exposición de personalidades científicas, ¿vale? Y luego hay cursos y actividades y simposios que se organizan en función de las necesidades. Si un país tiene necesidad de organizar un curso para formación de sus funcionarios, para el control de viñedo, para llevar bien los registros o para conocer o para instalar bien una serie de laboratorios o unas plantaciones experimentales para mantener colecciones
En fin, se le pueden dar cursos a la medida de lo que piden. Y hay una serie de cursos que organizamos de forma regular y que hemos visto que son interesantes. En Chile hay, por ejemplo, ahora un curso internacional de ampelografía, porque yo había habido cursos de ampelografía antes, pero la ampelografía se ha convertido casi en una ciencia exacta por medio de la genética, pero se ha ido abandonando lo que es la observación morfológica de la planta. Entonces, uno puede muy bien determinar de qué variedad se trata, más o menos, acertarla bastante bien, sin necesidad de hacer un análisis de marcadores, de los 15 marcadores necesarios de DNA, de ADN. Eso, en fin, cuando hay un crimen, muy bien, se le saca el DNA. Cuando hay un problema con una nursery o eh, con uno que te ha provisto las plantas, te las ha vendido y te ha engañado, pues está lógico hacer la investigación con los marcadores genéticos. Pero yo creo que lo mismo, mira, si un vino, no, es que hay que hacer la cata ciegas y tal, y al final te decide, pues mira, es que este es un Cabernet Sauvignon que tiene un poco de Merlot y que es de tal y es de tal año. Esto a ciegas. Bueno, estos mismos les ponen en una viña y no saben si aquello es de blanco o de tinto, ¿sabes? Entonces tenemos que recuperar la ampelografía morfológica. Es además una afición muy bonita, ir a las viñas y saber lo que está plantado, conocer, ir con una lupa y ver si tienen pelos en el envés, no tienen pelos en el envés, del ángulo que tiene entre los dientes, y con esto uno puede saber al menos si se trata de un Malbec o se trata de un Carmener, o en fin, grandes grupos. Y bueno, hay gente que se dedican a ver con binóculos los pájaros, pues yo creo que nosotros también tenemos que enseñar a conocer el viñedo por parte de todo el mundo y difundirlo al máximo. Oye, me indican que estamos, Sí, vaya, que me estoy pasando de la esto es hora el final. porque tengo Sí, una cosa ya a las estamos, ya 18:30. estamos. Esa era la última pregunta. Perfecto. Solamente acotarte que, bueno, acá está Fernando, que es el gerente de la Asociación Nacional de Industriales Vitícolas, que es la organización más importante de las bodegas más tradicionales y grandes del país. Y bueno, Sí, después habíamos charlado con Fernando para hacerte una invitación a Tarija para que puedas venir. Yo no sé cuándo tendrás tiempito, cómo anda tu pero agenda, pero nos esperemos que gustaría. Tarija sea miembro, que presente, ha presentado ya su solicitud, que Bolivia no interponga ningún problema. ¿eh? Y bueno, yo creo que esto va a producirse a partir del día 9 de junio. Y a partir de entonces hablaremos como queráis. Yo tengo un jefe de gabinete argentino que se lleva fenomenal con los bolivianos, y que es el que organiza toda mi agenda. Buenísimo, Pau. Esperamos que eso suceda, que así pase. Te agradecemos muchísimo este tiempo, esta hora y media con Bolivia, con la revista Moscatel. Muchísimas gracias. Esto lo vamos a reproducir en distintos formatos y te agradezco infinitamente tu buena voluntad, tu paciencia, la lucidez para explicar los temas y gracias por tenernos en cuenta Bolivia y este esfuerzo que haces y esta región para crecer Bueno, en la pues industria del vino. muchísimos saludos a todos los que habéis participado, ¿eh? Y nos veremos cuando queráis. Siempre estoy a vuestra Muchísimas gracias. disposición. Gracias. Vale, hasta luego. Suerte. Gracias, gracias. Gracias a todos. Hasta luego.